Buenos días mis hermanos, espero que tengan un buen día, el día de hoy, que sea un día de bendición y de amor para todos ustedes. En esta hora vamos a estar hablando sobre el dominio propio y la paz que el Espíritu Santo nos da. Y para ello vamos a estar citando el libro de Timoteo 1, versículo 7, que dice lo siguiente: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y de amor y de dominio propio. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo ya habita en nosotros. Desde el momento que le creímos, le confesamos y comenzamos a seguir sus obras. Pero ese Espíritu Santo también nos da a nosotros el poder, el amor y el dominio propio. ¿Y qué es el dominio propio? El dominio propio es aquella capacidad que tenemos nosotros como seres humanos para controlar deseos, impulsos, acciones, emociones y evitar confrontamientos en la vida, para poder así vivir una vida rectamente delante de los ojos del Señor. En este versículo también vemos que nombra la palabra poder. La palabra poder se refiere a la fuerza de voluntad y la valentía que también nosotros debemos tener para poder tener dominio propio, o sea, van de la mano. Pero también en el hebreo, el poder se refiere en una parte a la protección de Dios sobre nosotros. O sea que si nosotros tenemos fuerza de voluntad, valentía para hacer lo que nos demandan las escrituras, nos demandan las leyes cristianas, Él nos dará la protección, su protección, ¿verdad? Por eso vemos que en el libro de Proverbios 25-28, Dios compara a un hombre sin dominio propio con una ciudad sin murallas, una ciudad desprotegida. Porque aquel hombre que no tiene dominio propio de sí mismo está desprotegido delante de los ojos de Dios, porque es un blanco fácil para ser atacado por el enemigo. También vemos en 2 de Pedro 1, versos 5 al 7, que Él nos habla de añadir dominio propio a la fe, al conocimiento y a la perseverancia. Porque de nada nos sirve tener fe y mucho conocimiento y dar consejos a otros cuando no tenemos dominio propio de nuestra carne, de nuestras acciones. Y en la perseverancia, porque si tú no tienes dominio propio, no puedes ser perseverante delante de los ojos del Señor, porque el dominio propio es el que te ayuda a evitar la flojera al orar, el desánimo al leer la Biblia y muchas otras situaciones en las que se requiere perseverancia, constancia, persistencia. Entonces, vemos que también en el libro de Gálatas 5:22 nos habla de los frutos del Espíritu, que son el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad y la fe. Ahí nos vuelve a nombrar el amor, la paz, cosas de las que estamos hablando en este momento. Entonces, el dominio propio va de la mano con la paz. Si tú tienes dominio propio, vas a tener paz en tu vida. ¿Por qué? Porque la paz no significa, como en el sentido mundano, estar relajado en una playa, estar en silencio total, en una relajación absoluta. No. A nivel cristiano, la paz significa ausencia de guerra. Significa que el enemigo está callado y sometido. Y cuando el enemigo está callado y sometido, hay paz en tu vida. Pero también es importante reconocer que muchas veces creemos que la guerra es contra otros o contra otras circunstancias, cuando la guerra es contra nosotros mismos. Porque si nosotros mismos no aprendemos a dominarnos, a dominar nuestra carne, a someternos, entonces no alcanzaremos la paz y no podremos dar y transmitir esa paz a otros. Entonces en el hebreo la paz también significa shalom, que no es estar relajado precisamente, significa restaurar, completar, restituir y pagar la deuda, como Jesucristo lo hizo por nosotros cuando murió en la cruz y pagó nuestras deudas por nuestros pecados. Entonces, para tú tener paz debes tener en cuenta esto. Primero, que el caos en tu casa
no debe ser ignorado, debe ser restaurado y ordenado. Segundo, que la paz se crea pagando la deuda, como el Señor hizo por nosotros. ¿Cómo pagas la deuda? Pidiendo perdón, arrepintiéndote, siguiendo sus obras y sus caminos. Eso es lo que Él te pide. Y tercero, si tu casa está desordenada espiritualmente, debes poner todo en su lugar nuevamente. ¿Verdad? Entonces, hermanos, vemos que en el libro de Isaías 9:6 también nos habla de cuando Jesús fue a la cruz, lo que ya dije. Él pagó por nuestras deudas, por nuestros pecados, pero Él también vino a restituir y a restaurar el diseño que nosotros habíamos roto, a unir las piezas. Y por lo tanto nosotros debemos retribuir tal deuda que Él pagó por nosotros, porque es muy grande. Y muchas veces creemos que evitando problemas, evitando pedir perdón, evitando confrontar el pecado, nosotros estamos en paz y nos engañamos, porque no es así. Porque el huir no es paz, es cobardía. Y Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de dominio propio. Entonces, hermanos, entendamos que a Dios no se le debe pedir que nos quite los problemas. Debemos pedirle autoridad para traer orden a nuestras vidas, para enfrentarlos y para restituirlos. Y un consejo muy importante, dejemos de huir, comencemos a restaurar con dominio propio y con paz en tu vida, juntamente con el Espíritu Santo, y veremos cambio en nuestras vidas. Un pequeño mensaje para todos, espero que les haya servido de ayuda, de exhortación, porque para eso estamos, para ayudarnos unos con los otros. Amén. Muchas gracias.